continuando con el tema que habíamos estado haciendo en la última clase. Una de las cosas que pasa cuando se saca la vesícula es pues de que comienzan a generarse algunas adaptaciones con el tiempo, ¿no? Pero mientras que dura esa adaptación, el cuerpo va a reaccionar de diferentes maneras. Y esa forma de reaccionar cuando le sacan la vesícula genera pues un grupo de signos y síntomas que se van a dar de origen al famoso síndrome post-colecistectomía. Entonces, ¿qué consiste? De hecho, ustedes ya recuerdan, como hablamos en la anterior clase, de que la vesícula tenía la función de almacenar bilis, esa era su principal función. Y esta vesícula, en una forma ordenada, después de ingerir alimentos, hacer masticar, etc., generaba pues una respuesta hormonal y eso hacía que la vesícula comience a funcionar a manera de una bombita que bota la bilis, pero de una forma en una cantidad adecuada. Pero ahora que no hay vesícula, ¿no? Después de la colecistectomía, lo que pasa es que la bilis comienza a pasar en una cantidad mayor de frente hacia el intestino y no solamente en cantidad, sino también en calidad, porque se acuerdan que otra función de la vesícula era justamente regular algunos iones, algunas hormonas, electrolitos, etcétera, que estaban dentro de la bilis y hacían un intercambio a nivel de las paredes, y eso hacía que de una bilis, llamémosle como una bilis, pasaba a formar una bilis con una concentración más adecuada como para cumplir la función digestiva. Entonces, ahora, después de retirar la vesícula, pues pasa más cantidad y una cantidad o una calidad de bilis pues inadecuada. Y esto va a generar dos grupos de signos y síntomas que ustedes van a conocer y van a tratar, a lo cual llamamos, como les decía, síndrome post-colecistectomía. Entonces, ¿qué pasa en una de las formas? Una es de que, como la bilis pasa hacia el duodeno de una forma rápida, y ya saben ustedes que en el estómago, incluso desde el esófago, hay movimientos que se van a dar mucho más abajo, obviamente, con más razón, el estómago, los intestinos, y uno y ileum hacen los famosos movimientos peristálticos y antiperistálticos, ¿no? Y eso justamente hace, este tipo de movimientos hace que, como hay una mayor cantidad de bilis en el duodeno, una parte de este regrese hacia el estómago, y lo que va a dar es lugar pues a un reflujo, pero de tipo alcalino, un reflujo biliar. Entonces ya saben ustedes que el estómago no está preparado para un medio alcalino, no está preparado todas sus paredes y todo eso como para un medio ácido, que es el medio normal en el cual se da pues la función normal, digamos, del estómago, ¿no? Entonces el paciente va a venir con una sensación o con molestias, cual si fuera una gastritis común y cualquiera. O sea, el paciente se queja de dolor, a veces reflujo, ¿no? Incluso la salida o el regreso de bilis o de contenido alimenticio incluso hacia el esófago y algún grado de regurgitación, ¿no? Cuando está asociado a otras cosas más, peor si el paciente tiene hernia yatal, tiene algún problema de dismotilidad a nivel del esófago, qué sé yo, ¿no? Entonces eso va a ser peor todavía. La cuestión es de que viene con dispepsia, con dolor y un dolor tipo ardor, y uno lo primero que piensa pues es en una gastritis y comienza a manejar como si fuera una gastritis ácida, cuando en realidad este tipo de gastritis es una gastritis más bien alcalina. Entonces, ¿cuál es el manejo en ese caso? El manejo pues es justamente luchar contra el alcalino, así como había tratamiento para la gastritis ácida, que era manejo de IDPs, de ranitidina y todo su grupo, o algunos protectores que había basados en medios básicos, como por ejemplo el hidróxido de aluminio, ¿no? Que lo que hacía era luchar, digamos, con el ácido, era un álcalis versus un ácido, y llegaban a neutralizarse, y eso hacía de que pues, la sensación de ardor disminuya, ¿no? En este caso no vamos a utilizar ninguno de esos porque de hecho ya tenemos una gastritis alcalina, y si le damos omeprazol o todo su grupo, o ranitidina y todo su grupo, lo que vamos a hacer es de que se haga aún más básico todavía, y lo que queremos es también luchar contra lo básico, contra los álcalis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que hacemos es darle más bien un protector de barrera, algo que se pegue a las paredes del estómago y proteja del reflujo que está habiendo de álcalis. ¿Y qué es ese algo? Pues solamente ahí manejamos dos medicamentos básicamente.
el sucralfato, que es el que mejor se utiliza, no el magalrato. Acuérdense que el magalrato es un buffer, no es un protector de barrera, ¿no? Ahí utilizamos sucralfato porque ya se acuerdan ustedes que el sucralfato como protector de barrera lo que hace es cuando nosotros tomamos esto, pues se pega a todas las paredes y hace como si fuera un film, ¿no? Una protección, una película que está protegiendo la mucosa gástrica. Entonces, ¿cómo se da? Más o menos lo que manejamos es de que ustedes le den ese tratamiento con sucralfato por lo menos cada 6 horas. Y de hecho es mejor darlo en ayunas, o sea, por lo menos unos 30, 60 minutos previos al desayuno, al almuerzo, a la cena o a las comidas, ¿no? Entonces, más o menos cada 6 horas y una última dosis en la noche, antes de dormir, porque la misma posición del paciente cuando está echado hace que haya cierto grado de reflujo. Entonces tenemos que protegerlo con más razón. ¿Ya? Entonces lo que utilizamos es sucralfato. El otro que podríamos utilizar, que también funciona como protector de barrera, es el subsalicilato de bismuto, el famoso bismutol, ¿no? Solamente que el bismutol tiene algunos efectos que a veces son un poco incómodos para el paciente. ¿Cuáles son? Que a veces genera estreñimientos severos y además coloración de las heces y coloración de la lengua, que eso incomoda mucho al paciente porque después de haber tomado 1, 2, 3 días, la lengua se comienza a poner de color oscura, negra y el paciente se asusta. Entonces a veces manejar el bismuto como que puede ser psicológicamente incluso algo incómodo con el paciente por las molestias que le genera. Pero podría funcionar porque justamente su función es igual que el sucralfato, un protector de barrera, ¿ya? Eso es por un lado. Pero por otro lado, habíamos hablado de los movimientos peristálticos, antiperistálticos, y justamente esos movimientos hacían de que se regrese hacia el estómago. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Un prokinético. Entonces, en resumen, el manejo de la gastritis alcalina se da con sucralfato más un prokinético. ¿Qué prokinéticos conocemos? Pues hay varios: metoclopramida, mosaprida, citalopramida, o incluso el mejor gastroquinético es un antibiótico. ¿Cuál antibiótico? La eritromicina. Entonces, la eritromicina se da en estos casos normalmente por vía endovenosa. En nuestro medio no hay por vía endovenosa, pero se han hecho estudios con manejo de 250 miligramos vía oral, pero en jarabe, no en pastillitas, sino en jarabe, para darle cada 6 u 8 horas, dependiendo, porque se ha corroborado, se ha comprobado que el mejor gastroquinético es justamente la eritromicina. Entonces podría ser una opción. Si no, está muy bien que utilicen metoclopramida, mosaprida. La metoclopramida viene en pastillitas de 10 miligramos cada 8 horas. Lo único malo de la metoclopramida es que tiene varios efectos colaterales, especialmente en gente adulta, ¿no? En adultos mayores. Entonces por ahí es una mejor opción mosaprida, citalopramida, que tiene menos efectos colaterales, ¿ya? Entonces esa es una parte del síndrome post-colecistectomía. Al otro lado va a haber otros pacientes que lo que se van a hacer es quejarse de que cuando comen, al ratito nomás tienen diarrea, ¿no? Entonces es lo más incómodo para el paciente. ¿Por qué pasa eso? Porque justo habíamos hablado de que la bilis pasa en una cantidad inadecuada, en concentraciones inadecuadas y en un equilibrio, digamos, iónico no normal comparado a lo que sí hacía la vesícula cuando concentraba y absorbía y pasaba algunos intercambios, ¿no? De diferentes cosas, ¿no? De AMP, iones, electrolitos, etc., ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando va hacia el intestino y hacia el colon, esta concentración inadecuada, esta calidad de la bilis, lo que hace es generar una inflamación a nivel de los intestinos, y por eso es que el tránsito comienza a curarse, digamos, y el paciente por eso es de que come y tiene diarrea, ¿no? Entonces esa es la otra parte, como si fuera, como dice acá, un síndrome de intestino irritable. ¿Se acuerdan? El colon irritable que daba flatulencia, diarrea, etcétera. Entonces, algo muy parecido sucede cuando hacemos o tenemos síndrome post-colecistectomía. ¿Cuál es el tratamiento? Pues, ¿por qué la bilis se comienza a estimular y a salir? Porque comemos grasas en especial, o comemos abundante. Entonces, el primer tratamiento es cambiar los hábitos alimenticios, y lo que se hace es de que el paciente coma poquito, pero varias veces al día. No coma cantidades así grandes de comida. Otra cosa, ¿cuál es el mejor estímulo para la bilis? Justamente son las grasas. Entonces, ¿qué hay que hacer?
disminuir la cantidad de grasas. El manejo es disminuir la cantidad de grasas. Asociado a eso, podemos dar el manejo de una diarrea crónica a veces en pacientes que tienen, no sé, ileostomías o algún síndrome de malabsorción, qué sé yo, pues ahí están indicados el uso de antiespasmódicos, porque lo que queremos es de que el intestino no esté tan bloqueado, moviéndose mucho y que provoque diarrea, sino que un poquito se mantenga en su sitio, digamos, vamos a llamarlo así, y para generar eso, lograr eso, usamos antiespasmódicos. ¿Qué es lo más normal que tenemos en nuestro medio? Biosina, que es el más usado de toditos. Igual se puede dar cada 6 u 8 horas, o asociando podemos utilizar otros astringentes, como por ejemplo el más conocido, la loperamida. ¿Cómo viene la loperamida? En pastillitas de 2 miligramos y de 4 miligramos. No se olviden que la dosis máxima de loperamida es 16 miligramos. O sea, ¿qué significa eso? Que yo podría darle, y de hecho eso es un manejo ya, digamos, clínico de ustedes. Hay gente que con una pastillita, o sea, con una dosis de 2 miligramos o de 4 miligramos al día es suficiente. Pero hay gente que puede necesitar cada 12 horas, o cada 8 horas, o cada 6 horas. La cosa es que no excedan la dosis máxima de 16 miligramos, que es lo que se debe utilizar. Entonces, ese es el síndrome post-colecistectomía. Si se les pregunta, se manifiesta de dos formas, o con gastritis alcalina o con diarreas crónicas. El manejo de la gastritis alcalina es con sucralfato, un protector de barrera, más prokinéticos, y en el caso de la diarrea crónica es a través de cambios en los hábitos alimenticios, disminuir el tamaño, la cantidad, más bien el número tenemos que aumentar, y asociarle a eso la disminución en ingesta de grasas, y si no responde, darle antiespasmódicos o astringentes como la loperamida. Entonces ese es el manejo del síndrome post-colecistectomía. No se olviden lo que hablamos, que cuando uno controla a un paciente que le han sacado la vesícula, es normal. Está bien, 5 si se puede mejor. Entonces, ese es el manejo, y como les decía, cuando controlan a un paciente, porque lo primero que se hace es controlar, pedir siempre ecografías, porque ¿qué pasa en alguien que le han sacado la vesícula? O cualquier cirugía, al final uno tiene que sospechar que el paciente haya tenido alguna complicación de la cirugía propiamente dicha, por ejemplo, un absceso residual. Eso puede suceder. Y el absceso residual a veces se comporta como con algunas molestias, como son dolor, como son a veces diarrea, a veces estreñimiento. Entonces, normalmente cuando un paciente está así medio maluco, lo que hacemos es pedirle una ecografía de control, siempre. No se olviden lo que hablamos el otro día, que cuando uno le pide la ecografía a un paciente postoperado de la vesícula, es normal encontrar el colédoco un poco más ancho. Incluso después de 1 año o 2 años, incluso podemos encontrar colédocos de hasta 10 milímetros, siempre y cuando el paciente sea asintomático, ¿no es cierto? Si es sintomático, está itérico y cosas así, ahí sí tengo que pensar en coledocolitiasis residual. Pero si es que no, si el paciente está tranquilo, no pasa nada, y le hacemos ecografía, su perfil hepático está normal, y en la ecografía encontramos leve dilatación del colédoco, 7, 8, 9 milímetros, entonces no hay que preocuparse y solamente hacer un seguimiento al paciente. ¿Ya? Entonces todo esto es respecto a patologías, como se dan cuenta, todo lo que hemos hablado es respecto a patologías relacionadas a los cálculos en la vesícula y sus complicaciones, ¿no? No se olviden estudiar bien y conocer bien en colecitis aguda, en especial los criterios de Tokio, en coledocolitiasis, los predictores de coledocolitiasis, y colangitis, los criterios de Tokio para colangitis, porque como ustedes han visto, todos esos generan un flujograma de atención. Esos te dicen, este no se opera, este sí se opera de emergencia, este tenemos que esperarlo, y ustedes tienen que saber que están en un tiempo en que los problemas médicos legales están ahí nomás, y la mejor forma de defenderse
es cumpliendo protocolos, ¿no? Y estos criterios ayudan a cumplir protocolos, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta respecto a lipiasis vesicular y complicaciones. ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, así como hay la lipiasis vesicular, también hay otras patologías de la vesicular que nosotros vamos a ir viendo también. De hecho, como les había explicado y habíamos hablado con las rotaciones, es de que los pacientes que tienen patologías de la vesícula de vía biliar, no siempre, o sea, puede ser una hidratidosis, por ejemplo, pero nadie al inicio piensa que es una hidratidosis. Lo primero que uno piensa siempre es cálculos en la vesícula, porque ¿qué vienen? Vienen con dolor, con náuseas, a veces un poco histéricos. Lo primero que uno piensa pues, es lipiasis vesicular. Entonces se van a dar cuenta en esta clase de que muchas de esas cosas las encontramos así de accidente, de raspón, porque pensábamos en una cosa y acabamos encontrando otra cosa. Entonces, por ejemplo, una de las primeras patologías que van a, digamos, encontrar son los famosos pólipos vesiculares. Los pólipos vesiculares son tumoraciones que son benignas y se deben operar como entrada y algo que deben recordar siempre, se deben operar porque los pólipos, al igual que se acuerdan en la enfermedad de Lynch, por ejemplo, de la poliposis colónica y todo eso, si bien es cierto los pólipos son benignos, pero esas enfermedades están íntimamente relacionadas con la degeneración de estos pólipos hacia cáncer de colon, ¿no es cierto? Entonces lo mismo sucede en los pólipos vesiculares. Los pólipos son tumores benignos, como dice acá, pero que con el tiempo pueden malignizarse. Están íntimamente relacionados con procesos neoproliferativos en vesícula. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan el potencial maligno de los pólipos? O sea, en otras palabras, ¿en quiénes debemos asustarnos más y tener más cuidado? Por ejemplo, en los que tienen más de 50 años, gente mayor, adulta mayor, porque de hecho a esta edad es donde comienzan a aparecer no solamente cáncer de vesícula, sino cáncer, no sé, de tiroides, cáncer de pulmón, de colon, etcétera, etcétera. Entonces allí hay que tener más cuidado. La colelitiasis, sobre todo, ¿se acuerdan? Habíamos hablado cuando la colelitiasis es un cálculo grande, o son cálculos que están en regresión. ¿Por qué? Porque los cálculos grandes, o cuando está la vesícula full de cálculos, lo que hacen es estar en contacto directo con las paredes de la vesícula y eso genera inflamación crónica y eso genera vesícula esclerotrófica, vesícula porcelana, etc. Y todas estas lesiones están asociadas pues, también a cáncer. Entonces, si yo tengo la combinación de los dos, pólipos y colelitiasis, ya mi factor de riesgo aumenta mucho más, entonces debo tener cuidado. Los pacientes con angitis esclerosante primaria, que es una cuestión autoinmune, la sintomatología presente, o sea, sí es cierto, los pólipos son benignos, pero a veces también dan molestias, especialmente si los pólipos están localizados cerca al bacinete o cerca a donde está comenzando el cístico, donde está comenzando la desembocadura hacia el cístico. ¿Por qué? Porque muchas veces se comportan como si fueran cálculos, o sea, se mueven, se obstruyen ahí en esa zona y generan sintomatología como si fuera una colecistitis por cálculos también. Entonces, ¿sí pueden doler? Sí, también, igual que una lipiasis vesicular, dolor, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Unas características que deben tener en consideración es cuando el pólipo es más de 1 centímetro. Aunque ahora, en una próxima diapositiva, vamos a ver que también el tamaño ya está disminuyendo respecto al cuidado que debemos tener. Pero de hecho, todavía en los protocolos dicen que si tienes tu pólipo más de 1 centímetro, sí, opérate ya, porque ese pólipo grande, más de 1 centímetro, está íntimamente relacionado con cáncer de vesícula también. Los pólipos que son sésiles, ¿se acuerdan que hay pólipos que tienen una patita, ¿no? Eso se llama pólipos pediculados, pero hay otros que no tienen una base bien hecha y digamos como que están así como el muñequito de Pac-Man, ¿se acuerdan? ¿Sí, no? Pegado, entonces no tiene una patita, ¿no? Una cosita que podría ser como les han visto ustedes en los pólipos de colon, los levantan, los ligan ahí en la patita y listo, se acabó, ¿no? En cambio los sésiles hay que hacer una disección más profunda, digamos, en el caso de colon, ¿no? Incluso hay que hacer resección de algún segmento de colon, ¿no? Entonces, en este caso, igualito. Los pólipos sésiles, los pólipos solitarios, es peor tener un solo pólipo que varios polipitos, diríamos así, ¿no? O si a esto está asociado el engrosamiento de la pared de la vesícula.
¿no? O si ustedes van a ver que en los protocolos dice que hay que hacer ecografías cada 3 meses, cada 6 meses. Y si en esos cambios entre una y otro control el pólipo ha ido creciendo y mucho más ha ido creciendo muy rápido, también hay que asustarnos. O el cociente largo H menor a 0.8, muy íntimamente relacionado con lo que son sésiles, ¿no? Entre la altura y el anchito debe haber una relación normalmente menor de 0.8. Entonces, como les decía, los pólipos son benignos, es cierto, por eso se llaman pólipos no neoplásicos. Por ejemplo, hay pólipos que son de colesterol, que son la mayor parte. De hecho, esos son impregnaciones de colesterol que se dan contra la pared de la vesícula y lo que están haciendo es formar a largo plazo cálculos, pues, porque se acuerdan que los cálculos de qué estaban formados básicamente de colesterol. Entonces, sí es cierto que hay muchos cálculos que están en formación y que se comportan como si fueran pólipos, ¿no? Entonces, en ese caso no hay problema. O los adenomiomas, o también hay pólipos inflamatorios. Sin embargo, hay pólipos que están íntimamente relacionados con neoplasias, como son los adenomas, los adenocarcinomas, y de ahí pues los carcinomas de vesícula, como por ejemplo los carcinomas de las escamosas, que comienzan a presentarse como si fueran pólipos, cuando en realidad son problemas neoplásicos, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que nosotros en la ecografía o en la resonancia vemos imágenes, pero ¿cómo a través de esa imagen decir es de colesterol o es un adenocarcinoma? Es imposible. Por eso es de que los pólipos tienen un seguimiento. ¿Para qué? Para tomar la decisión de cuándo operar, ¿no? De cuándo tomar la decisión de hacer una cirugía a la brevedad. Entonces, como les decía, ¿cómo se presenta? En algunos casos, como un cólico biliar, dolor, náuseas, vómitos, igualito. En algunos casos, inclusive puede haber ictericia, si es que el pólipo es muy grande, puede estar empujando la pared, hacer una cuestión de compresión extrínseca de la vía biliar, o a veces empujar hacia el hígado, qué sé yo, ¿no? Hay varias formas en las cuales podría generar ictericia. Puede generar náuseas, vómitos, y se diagnostican por lo general incidentalmente, ¿no? Porque uno piensa más en litiasis vesicular y acaba descubriendo que en realidad eran pólipos. Pero ¿cómo se diagnostican al final de cuentas? Como la litiasis vesicular, exactamente lo mismo, a través de ecografía, a través de ultrasonografía endoscópica que se puede hacer a través de la endoscopía de la CEPRE, o a veces al momento de la cirugía, así como tenemos las pinzas de Medina, Randall, esas que son para, las Grasper o las clipadoras, igual hay una pinza que tiene en la punta un transductor para poder hacer ecografía, digamos, durante el acto operatorio. Entonces uno se pega de frente a la vesícula y pues chequea las características del pólipo. Y la otra, que ya pues es el diagnóstico también que nos ayuda mucho, es la famosa resonancia magnética. Y se acuerdan, cuando vemos en ecografía, ¿se acuerdan de la litiasis vesicular? La diferencia en este caso es que mira, son unas bolitas igualito, pero en este caso no hay la famosa sombra acústica posterior, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. Entonces aquí viene, en base a todo eso, pues qué hacer en el caso de los pólipos. Como les decía, a través de ecografía, resonancia, uno ve las lesiones, pero no puede decir, este es de colesterol, este es un adenocarcinoma o un adenomioma, qué sé yo, ¿no? Es imposible. Entonces la única forma es de controlar a este pólipo, ver si está creciendo o no está creciendo, qué cantidad hay, el número, la localización, las características del pólipo mismo, algunos son vegetantes, otros son regulares, lisos, etc., ¿no? Entonces, la única forma es a través de ecografías seriadas. Entonces, en base a eso, se hace pues un manejo al inicio conservador. Entonces, los protocolos por lo menos dice que los pólipos menos de 10 milímetros deben controlarse. Los de 10 milímetros para arriba, ya les dije que eran un factor de riesgo para malignización. Entonces, esos deben operarse. En cambio, los de 10 para abajo, dice que debemos hacer controles cada 3 a 6 meses. Por lo menos durante 2 años, y después de eso se hace una vez al año, durante otros 2 años, y si no pasa nada es porque son benignos y punto, se acabó la historia, ¿no? Eso es lo que dice. Sin embargo, desde el punto de vista quirúrgico, esas cuestiones han ido cambiando un poquito. De hecho, los protocolos en congresos de cirugía dicen que no de 10 milímetros, sino más bien ahora dice de 6 milímetros para arriba. Los de 6 para arriba deberían operarse, ya dice, sin pensar. Y los de 6 para abajo, sí, todavía hacerles un control.
Después de eso hay manejos. Entonces el manejo es sacar la vesícula. Como se dan cuenta, en pólipos grandes ya la cirugía tiene que ser cirugía abierta. ¿Y por qué? Porque ya les estoy diciendo varias veces que los de más de 6 milímetros, los de 10 milímetros para arriba, tienen el potencial, digamos, de ya estar malignizados, o sea, en otras palabras, ya ser un cáncer in situ. Entonces, ¿qué pasa cuando agarramos, se han dado cuenta o han visto ustedes cuando entramos a cirugía por vía laparoscópica, con la pinza? A veces yo lo agarro de aquí, luego lo agarro de más abajito, según a lo que voy avanzando, voy agarrando de un sitio y de otro sitio. Entonces, a veces, como no vemos dónde estamos agarrando, imagínense que esta es la vesícula, y yo agarro con la pinza, podría ser que justo cuando agarro estoy destrozando o agarrando parte del pólipo. Y los pólipos son bien friables. Entonces, cuando yo ajusto, podría romper un pedacito de pólipo. Y ese pedacito de pólipo, que ya podría estar malignizado, podría pasarse a través del cístico y del cístico a la vía biliar y hacer, pues, en ese momento una metástasis local, ¿no? Entonces, por eso es que los pólipos grandes se deben hacer por cirugía abierta, porque en cirugía abierta encontramos la vesícula y ustedes, si han entrado a una cirugía abierta de vesícula, agarramos las pinzas, la agarramos de un solo sitio y jalamos la vesícula para poder disecar la parte de abajo, lo mismo que hacemos en la cirugía abierta, pero no estamos mucho manipulando de un sitio y de otro sitio, sino de un solo lugar. Y podemos rápidamente, incluso cuando sospechamos de un pólipo grande que se está malignizando, a veces lo primero que se hace es encontrar el cístico, ponerle una pinza para evitar justamente que un pedacito se vaya hacia la vía biliar y haga una metástasis local. Entonces algunos dicen que pues, los pólipos grandes no son indicación de cirugía laparoscópica, sino más bien de cirugía abierta. Eso no les importa mucho a ustedes, es cierto, se los estoy contando para que tengan una idea o recuerden muy bien de que los pólipos grandes están íntimamente relacionados con cáncer. Y incluso durante la cirugía hay que tener muchos cuidados de no hacer metástasis, ¿no? Entonces, para que les cuento todo eso, para que se queden bien metidos en la cabeza, que pólipo es igual a predisposición a cáncer y que se deben operar. Entonces, igual, desde el punto de vista, dice, de la cirugía, dice pues que si son de 3 milímetros, el doble, ¿no? Se debe hacer seguimientos, y cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera, tal y como se ha visto. Y solamente hay que tener cuidado y entrar de entradita a cirugía cuando el paciente está asociado a liquesis vesicular o a cambios en la estructura, en el grosor, en la forma de la pared de la vesícula, porque eso indicaría que está comenzando a degenerarse y podría estar relacionado con el cáncer. Esto es lo que dicen los protocolos. Sin embargo, como hablamos justo ahora en la mañana, vimos un paciente con pólipo vesicular, pues la tendencia es de que, como en estos tiempos, la cantidad de cáncer que se está dando, o sea, se han dado cuenta que cada vez se diagnostica más, pero ¿por qué? Obviamente porque sí tenemos más recursos para diagnosticar y todo eso, pero también por otro lado, nuestro medio ya es la comida, ya es no sé, el ambiente, un montón de cosas que se están sumando y que están predisponiendo a hacer cáncer, ¿no? Entonces, el cáncer de vesícula, como ustedes habrán visto en gastro, los colangiocarcinomas, el cáncer de páncreas y todos esos, son cánceres que cuando se diagnostican, por lo general se diagnostican cuando ya están con metástasis. Esos órganos que están metidos y que no es como el de la piel, que tú lo puedes ver todo chévere, o el de tiroides, que apenas levantas el cuello, chequeas un poquito grande, lo palpas y bacán, ¿no? Pero ¿quién palpa un colédoco? ¿Quién palpa un ovario? O el páncreas. Es difícil, ¿no? Y cuando ya están dando signos ya de que el cáncer está avanzado, es cuando muchas veces ya no hay mucho que hacer y recién pues uno comienza a palpar masas y cosas así. Entonces la tendencia en estos tiempos es de que pólipo diagnosticado, pólipo operado, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos, si a mí me diagnostican pólipo hoy día, más tarde que me operen, ¿no? Porque no quiero correr el riesgo de que ese pólipo, por más chiquito que sea, de acá a 6 meses cuando me haga un control, ya esté de 1 centímetro y encima con cáncer in situ, ¿no? Entonces, la tendencia, a pesar de que dicen los protocolos, pues es a que se diagnostica un pólipo, se opera el pólipo, simple y llanamente, ¿ya? Entonces, esto es pólipo vesicular. Otra patología que ustedes van a encontrar son los quistes de Coledo. Como su nombre dice, no es una patología de la vesícula, es una patología de la vía biliar. Entonces, los quistes
al igual que los pólipos, son lesiones benignas. Han visto que hay quistes de ovario, quistes acá tiroglosos, quistes cervicales, etcétera, que son acumulaciones de líquido, muchas veces no engloban líquido, quistes sinoviales, etcétera, que son benignos. Igual los quistes de colédoco son lesiones que son benignas. Pero ¿qué pasa con los quistes de colédoco? Pues se asocian a colangitis, pancreatitis, a coledocolitiasis, porque acuérdense, ¿por qué se forman cálculos en la vesícula? Porque la vesícula es como una bolsita donde la bilis está ahí flotando, digamos, y los detritos, los cristalitos de X pigmentos, puede ser colesterol, hemoglobina, qué sé yo, lo que sea, se comienzan a juntar ahí, se comienzan a precipitar, y ahí es donde se comienzan a juntar y formar cálculos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un quiste que es una dilatación del colédoco, sucede exactamente lo mismo. Y pues comienzan a aparecer coledocolitiasis, y la coledocolitiasis está relacionada con pancreatitis, con colangitis, y sobre todo esa degeneración, esa inflamación crónica que se da en las paredes del colédoco va a ser de que, al igual que la vesícula cuando se inflamaba crónicamente podía dar lugar a cáncer de vesícula, igual en este caso lo que puede hacer es un cáncer de la vía biliar. Entonces, la principal razón por la cual se operan los quistes de colédoco es porque tienen alto riesgo de malignización, asociado a alto riesgo de colangitis, de pancreatitis, de coledocolitiasis, etc. Como ya ven. ¿Ya? Pues esos son los quistes de colédoco. Igual, la sintomatología, como les decía, nadie entra pensando en un quiste de colédoco, entras pensando en que es una litiasis. ¿Por qué? Porque igual duele, te pones histérico a veces, dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, exactamente lo mismo. Y cuando uno hace la ecografía o hace la resonancia, encuentra el famoso quiste del colédoco. Acá hay una cosa que les pueden hacer confundir, porque en la anterior clase habíamos hablado de colangitis y la triada de Charcot. Este quiste de colédoco también tiene una triada que es muy parecida. Miren, dolor, ictericia, pero no tiene fiebre como la colangitis, sino más bien una masa palpable. Como el colédoco está dilatado, a veces tan grande, que ahí sí uno lo puede palpar. Entonces, esa es la triada clásica de un quiste de colédoco: dolor, ictericia y masa palpable. No confundir con la triada de Charcot, que era para colangitis, que era dolor, ictericia y fiebre. ¿Ya? No se olviden. Entonces, esto se lo tienen que aprender sí o sí, porque si les van a preguntar algo en un examen acerca de quistes de colédoco, lo primero que les van a preguntar es clasificación de los quistes. Y el quiste se clasifica en base a una clasificación que se llama clasificación de Todani. Entonces hay Todani 1, Todani 2, Todani 3, Todani 4, 5, incluso hay subtipos, ¿no? 2A, 2B, 3A, 3B, que no tiene mucha importancia, pero esto es el tipo 1, que es el quiste más común, digamos, es una dilatación fusiforme, como si fuera una perita, si se dan cuenta, ¿no? Como la célula muscular también que era tenía esa formita, ¿no es cierto? Fusiforme. Esa es la tipo 1. La tipo 2, acuérdense por el nombrecito, divertículo del colédoco, entonces es como una bolsita. ¿Se acuerdan que después vamos a hablar también cuando hablemos de patología del colon? ¿Se acuerdan la enfermedad diverticular? ¿No? Que son como unas bolsitas, unas herniaciones de la pared del colon, que lo que generan es pues una manera de una bolsita, ¿no? Entonces a eso también se llama divertículo del colédoco. Es un quiste, pero en forma pediculada, ¿no? Como si fuera un divertículo. Entonces es el tipo Todani 2, ¿no? Quiste de colédoco. El tipo 3, no sé por qué siempre preguntan en los exámenes, siempre es el que más les gusta preguntar, es el famoso colédoco-cele, que es una proyección, digamos, de este quiste, pero que se sale a través, o se puede ver en una endoscopia a través de la zona de donde está la papila, como que se está herniando y se está saliendo. Entonces entra el endoscopista y encuentra como una bolsita que está empujando hacia afuera. A eso se llama colédoco-cele, Todani 3. En el tipo 4 es cuando hay múltiples, tanto extrahepáticas como intrahepáticas, tipo 4. Y el tipo 5 es la que tiene múltiples intrahepáticas. Y esta, el Todani 5, es una enfermedad que ustedes han escuchado, que se llama enfermedad de Caroli. ¿Ya? Entonces,
No sé por qué también les preguntan siempre qué es la enfermedad de Caroli, es un Todani 5, ¿no? ¿Y cómo se trata? Pues como se dan cuenta ustedes, hay múltiples en toda la vía biliar intrahepática. Entonces, ¿cómo podríamos tratar? ¿Podríamos sacar? No, o sea, no podemos sacar un pedacito de hígado porque todo el hígado está formado así de dilatación. Entonces, el tratamiento en este caso es trasplante hepático, o sea, sacar todo el hígado y poner otro hígado, ¿no? Un trasplante hepático, ¿ya? En cambio, todos estos, los anteriores, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, lo que se hace es resección del colédoco y hacer derivaciones biliodigestivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les pusiera esta imagen, ¿qué tipo es? Miren, ¿cuál de estos es? El tipo 1, ¿no es cierto? Es el más común, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque, miren, las vías biliares intrahepáticas están normales, no están dilatadas. A veces, y esa es justamente una de las formas en las cuales uno va a pensar en quiste de colédoco, porque si acá hubiera una obstrucción y la causa de esta dilatación fuera un cálculo, no solamente pues dilataría hasta casito, sino todas las intrahepáticas también. En cambio acá no, está así solamente en la parte que corresponde al colédoco y al hepático común, ¿no? Acá está la vesícula y etcétera, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es un tipo 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si bien es cierto, es el tratamiento para muchas cosas, pero para que se acuerden, pues lo que se hace es una resección del quiste, porque ya saben ustedes que como esto tiene un potencial de malignización, la única forma de evitar que se malignice es retirando el quiste, o sea, hay que hacer una resección completa del quiste. Entonces, ¿cómo sacamos un pedazo de vía biliar? ¿No? A veces podemos hacer, o el tratamiento definitivo es hacer una derivación biliodigestiva. O sea que le he puesto esta diapositiva para que se acuerden y cuando escuchen cómo es una derivación biliodigestiva, como su nombre es una comunicación que hacen entre el árbol biliar, por eso se llama bilio, y el tubo digestivo, por eso se llama derivación biliodigestiva. Entonces hay dos tipos de derivaciones. Cuando juntamos el colédoco o el hepático de frente al duodeno, que se llama colédoco duodenal o hepato duodenal, que esa es una de las formas, y la otra es cuando hacemos la famosa Y de Rux, ¿no? Una Y de Rux. Entonces, cortamos el intestino, esta puntita estaba acá en realidad, hemos seccionado el intestino y este pedazo sube hacia la vía biliar y se hace una anastomosis con la vía biliar y la comida sigue pasando por acá y acá se hace otra anastomosis para juntar con el intestino, ¿no? Y hacer lo que llamamos desgrasa alimentaria, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Y de Rux? ¿Se acuerdan? Y de Rux, por justamente esta formita, miren, tiene la forma de una Y, ¿no es cierto? Entonces, para que sepan por qué se llama así. Entonces, en otras palabras, en resumen, hay dos tipos de derivaciones biliodigestivas. Si bien es cierto, lo he puesto acá como tratamiento del quiste del colédoco, pero no solamente se hace en quistes del colédoco, se hace en pacientes que tienen, por ejemplo, colangiocarcinomas, en pacientes que tienen estenosis del colédoco, en ampulomas, en lesiones de la vía biliar iatrogénicas, diferentes cosas, ¿no? Por eso es que lo he puesto acá y para que conozcan que hay dos tipos, la colédoco-duodenal y la hepato-yeyunal, porque hasta acá, hasta el ángulo de Trace es el duodeno, se llama hepático-yeyunal o colédoco-yeyunal, porque a partir de esto ya es el yeyuno, y esto que estaba acá es parte del yeyuno, por eso es que ha subido y se llama derivación hepático-yeyunal en Y de Rux. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? También ya han visto ustedes que hay pólipos, hay quistes y otras lesiones que generan la posibilidad de hacer tumores de la vesícula biliar y también tumores de la vía biliar. Entonces, ¿cuáles son lo que habíamos hablado? Los factores de riesgo, edad avanzada, es más común en mujeres, otras cosas como litiasis vesicular, sobre todo las litiasis grandes, la litiasis a represión, las vesículas en porcelana, las esclerotróficas, los antecedentes de pólipos, ¿no? Pólipos vesiculares, ¿no? Ya. ¿Qué tipos hay? El más común, adenocarcinoma, también hay carcinoma de células escamosas, adenocarcinomas, carcinomas de células pequeñas. La presentación
Al inicio, igualito, ¿no? Dolor, ictericia, náuseas, como cualquier patología de la vía biliar, a no ser que ya esté avanzadito y comience a crear, digamos, tumoraciones en la vía biliar, en el hígado, en el intestino, y según a eso van a ir dando otro tipo de sintomatologías, desde la simple dolor y náuseas hasta fenómenos incluso de oclusión intestinal por tumores que han hecho metástasis en el tubo digestivo. Entonces, normalmente, como les decía, pues son hallazgos incidentales, al inicio por lo menos, pero después uno los puede diagnosticar. A veces entramos para operar la vesícula supuestamente o la vía biliar y nos encontramos con tumores pues, evidentes, ¿no? Entonces también podemos hacer pues el diagnóstico durante una colecistectomía, o a veces pues, entramos por apendicitis, le damos una miradita, porque de hecho esa es la ventaja de la laparoscopía, y eso es lo que siempre o casi siempre hacemos, es que metemos la cámara y miramos a un lado, miramos a otro lado. Si a alguno de ustedes se le puede hacer cirujano, siempre es una buena costumbre aprovechar la laparoscopía y no solamente ir de frente a la vesícula o de frente al apéndice, sino meter la cámara y darle una miradita a un lado, a otro lado, porque muchas veces diagnosticamos incidentalmente algunas otras cosas, que no están con el mismo problema, no sé, la apendicitis, pero a veces descubrimos un cáncer de ovario, descubrimos un cáncer de colon, un tumor en el estómago, qué sé yo, ¿no? Tan solo haciendo una simple laparoscopía. Entonces, normalmente lo descubrimos de raspón, ¿no? Porque estas cosas dan síntomas cuando ya están muy avanzados. Al inicio, por lo menos, el hallazgo es así, pensando en otra cosa. En el caso de la vesícula, igual que todos los tumores, ya ustedes han visto esto muchas veces, cómo se hace la famosa clasificación TNM, ¿no? Que tiene que ver con las características del tumor, el número de ganglios y las características, y el M es por el grado de metástasis que hay a nivel local o metástasis a nivel distante, ¿no? Entonces de ahí uno va dividiendo y uno va clasificando de acuerdo a eso. Sin embargo, aunque todos usan el TNM, todavía algo que también todavía deben aprender es la clasificación de Neville para cáncer de vesícula biliar, que es una clasificación de cierta manera un poco más sencilla, pero más incompleta que la famosa TNM, que es lo que ahora los oncólogos, por ejemplo, cuando tienen que dar quimioterapia, radioterapia, estadifican al paciente y en base a eso dicen, este se puede operar, este no se puede operar, este necesita quimio, o a este simplemente le damos tratamiento de calidad de vida, darle analgésicos o cosas así, o por ahí le hacemos algún procedimiento, pero básicamente para darle calidad de vida. Sin embargo, todavía mucha gente utiliza la clasificación de Neville, que tiene que ver con el grado de infiltración de las paredes de la vesícula. Desde el tipo 1, que va solamente en la mucosa y cuyo tratamiento es sacar la vesícula y punto, hasta otras, como por ejemplo los que tienen invasión de todas las paredes, de las capas de la pared, que uno tiene que hacer hepatectomías en cuña, en la zona de la vesícula, o incluso en algunos casos, cuando ya hay infiltración de los ganglios de la zona, uno tiene que hacer disección ganglionar y hacer segmentectomías, ¿no? O lobectomías hepáticas, ¿no? Según sea el caso. O a veces, como les decía, como acá cuando ya hay metástasis a hígado u otros órganos, a veces ya no hay nada que hacer y solamente dar pues, tratamientos coadyuvantes como quimioterapia, radioterapia en algunos casos, o en los casos más graves simplemente pues darle calidad de vida y punto, ¿no? ¿Cómo se maneja? Como se dan cuenta, cuando está al inicio nomás, el tratamiento es sacar la vesícula y punto. Pero en otros casos, como los T4, que ya tienen infiltración de todas las paredes y están asociadas muchas veces a metástasis y todo eso, pues ya se cuestiona la cirugía, porque a veces está tomado el páncreas, está tomado la vía biliar. ¿Qué vas a hacer? Y encima tienes 70, 80 años, hacer algo, pues nada, lo único que se hace es hacer procedimientos. ¿Se acuerdan que hablamos de la CTPH? Cuando hablamos de estudio de la vesícula, de vías biliares, la CTPH era radiología intervencionista, ¿no es cierto? El radiólogo intervencionista con guía ecográfica o tomográfica hace un seguimiento del hígado, encuentra una vía biliar dilatada y con la guía ecográfica o tomográfica mete pues una sondita, un catéter especial, muy parecido a los catéteres que utilizan los urólogos, por ejemplo, para drenar el riñón, los uréteres, que son los famosos pigtails que tienen la colita de chancho. Entonces se mete y la colita como que se envuelve para que no se salga, ¿no? Entonces dejan dentro de una vía biliar, ¿para qué? Para darle calidad de vida, para que la bilis, como abajo hay una chancaca o un tumor ahí que está obstruyendo la vía biliar, la vesícula, todo,
pues atrás el hígado podría estar más o menos sano y lo que va a hacer es pues comenzar a acumular bilis, hacer ictericia y con todas las complicaciones de la ictericia. Entonces el radiólogo intervencionista, ¿qué hace? Pone un catéter en una de las vías biliares para que la bilis salga y le demos solamente calidad de vida. No le está curando con eso, solamente está haciendo un dren o un drenaje de la bilis que se estaría acumulando, ¿no? Entonces muchas veces ya se cuestiona la cirugía y solamente se da manejo del dolor, sintomáticos, aliviar pues la parte digestiva, dar prokinéticos, qué sé yo, ¿no? Diferentes cosas que se hacen en terapia de calidad de vida nada más. Entonces, se dan cuenta que cuando diagnosticamos al inicio, el tratamiento es simplemente una policistectomía. Por eso, siempre, chicos, no es una mala idea que todo lo que sacamos en el cuerpo, no se dedica a la cirugía, por más que saques una cosa chiquitita o una grasita que tú crees que no pasa nada, siempre manden a patología porque a veces encontramos sorpresas y cuando diagnosticamos al inicio nomás, ahí es cuando podemos hacer algo por el paciente. Cuando ya todo está hecho, ya hay metástasis al colon, al ovario, al pulmón, a todo, y la biopsia sí nos va a dar la información de qué se trata, pero ¿qué? Ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces eso es lo que debemos hacer. Así como hay tumores en la vesícula, también hay tumores de la vía biliar, son más infrecuentes, es cierto, pero lo malo es, como les decía, cuando uno ve tumoraciones en la vía biliar, pues no hay forma de decir a través de ecografía o de tomografía, decir este es bueno, este es malo, este es un adenoma, un adenomioma o es un adenocarcinoma, ¿no? Es bien difícil. Sin embargo, pues hay varios tipos, como se dan cuenta, desde los tumores benignos como los adenomas, los leiomiomas, los linfomas, los tumores carcinoides, ¿no? Los fibromas, hasta otros que hay pues están relacionados con cáncer directamente, ¿no? Entonces, en los tumores malignos va a haber de tres tipos. Acuérdense que la vía biliar no solamente termina donde está la carina hepática, donde comienzan el hepático derecho y el hepático izquierdo, sino que las vías biliares hay las intrahepáticas y las extrahepáticas. O sea que el hecho que tengas un tumor dentro del hígado no necesariamente significa que sea un tumor hepático, sino también puede ser un tumor de la vía biliar intrahepática, ¿no? Entonces, los intrahepáticos sí es cierto, son raros, los prebiliares y los distales son más comunes y están asociados, o hay factores de riesgo cuando tienes colangitis esclerosante, coledocolitiasis, colitis ulcerativa, ¿no? Igual que la enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias, los quistes de colédoco, y esta es otra pregunta que les van a hacer: ¿qué bacteria está relacionada con tumores malignos de la vía biliar? Esta, Clonorchis sinensis, ¿ya? Acuérdense, así como el Helicobacter está relacionado con cáncer gástrico, ¿se acuerdan? Esta está relacionada con cáncer de la vía biliar. Por eso es que, ¿se acuerdan que hablamos que los gastroenterólogos hacían aspirado denal? Muchas veces ese aspirado incluso lo mandan a cultivo para buscar esta, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Pues al inicio, igual, dolor, ictericia, molestias, náuseas, etc., ¿no? Pero cuando el tumor está más grande, va a comenzar a dar algunas molestias, o también dependiendo de qué sitio está el tumor. No es lo mismo un tumor arriba de la vía biliar intrahepática que hacia abajo, a nivel de la ampolla, digamos, ¿no? Son completamente diferentes, van a tener diferentes presentaciones. Por lo general, como es algo obstructivo, se comporta como si fuera un cálculo, se obstruye y da pues la famosa colangitis, porque se acuerdan que la colangitis básicamente, ¿por qué era? Porque un cálculo se obstruía en la ampolla y al final, ¿no? Obstruía la salida de bilis, la bilis se sobreinfectaba y generaba colangitis. Entonces, muchas veces los tumores se expresan, digamos, al inicio con signos y síntomas de una colangitis. Pero a diferencia de la colangitis, asociado a eso van otras cosas como pérdida de peso, dolor inespecífico, prurito, ya saben, porque parte del síndrome ictérico era prurito. Y como estos están recontra tapados, todavía en los calculitos puede haber una partecita por donde la bilis pasa por el costadito del cálculo y más o menos qué pasa. Pero en este caso, las ictericias van a ser mucho más marcadas porque el tumor no va a dar espacio como para que un poquito siquiera vaya pasando. Muchas veces cuando está tapado de verdad. Y el síndrome ictérico va a ser muy florido, muy evidente, y estos pacientes van a cursar mucho con prurito, que era parte, como habíamos hablado la otra vez, del síndrome ictérico, que estaba caracterizado ¿por qué?
por pericia, prurito, colia. ¿Ya? Pues acuérdense de esas 4 cosas. ¿Qué tengo que pedir? Pues ya saben, perfil hepático, ya habíamos hablado. Si mi perfil hepático, el TG o TGP está elevado, así alto, y la fosfatasa por acácito, no tan elevada, pienso más en cuestiones benignas, en cálculos y todo eso. Pero si al revés, mi fosfatasa está recontra elevada y mi TG o TGP más o menos, ahí sí mi pensamiento de cáncer es mucho mayor. Asociado a eso tendré que pedir algunos marcadores tumorales. En vía biliar, los que más funcionan son el CA19-9 y el CEA. Sin embargo, como tumor de vesícula, tumor de hígado, tumor ampulomas y todos están así muy relacionados, siempre es una buena idea pedir además de esto AFP, porque la AFP está en tumores del hígado, entonces ahí nos va a orientar un poquito más acerca de, digamos, el posible origen de este tumor. ¿Ya? Entonces siempre, cuando sospechen tumores de vesícula, vía biliar, hígado, siempre tienen que pedir ustedes tomografía con contraste, con y sin contraste, y de marcadores tumorales en especial pedirán CA, CA19-9 y AFP. Ahora, si ustedes sospechan de que es un tumor de ovario que está haciendo metástasis al hígado, ¿qué marcador le van a pedir? CA 125, CA 125 cuando sospechan de un tumor de origen ginecológico, ¿no? De ovario sobre todo, ¿no? También le pediremos ahí beta HCG cuantitativa, porque ustedes van a ver cuando hagan gineco algunos tipos de tumores, por ejemplo las molas, por ejemplo, ¿no? Están relacionados con la subida de beta HCG, entonces también podemos pedir beta HCG como marcador tumoral, ¿no? Y así. Esta es una clasificación que la tienen que aprender porque es la clasificación de Bismuth que nos va a servir para los tumores de la vía biliar, ¿no? Según a la localización, ¿no? Entonces, desde el tipo 1, que está en el hepático común, ¿no? Y parte del cístico, como ven acá ustedes, el tipo 2, que está en el hepático común, y la división de hepático derecho y hepático izquierdo se llama carina hepática, ¿no? Entonces, en el tipo 2 está el hepático común más la carina hepática. En el tipo 3, el hepático común, la carina y el hepático derecho. En este caso, en el 3B, en el hepático izquierdo. En el tipo 4, todo, y en el tipo 4A está carina y hepático derecho y hepático izquierdo. Y en el tipo 4B es cuando en diferentes partes hay tumores de la vía biliar, ¿no? Esto nos va a ayudar a que más o menos también clasifiquemos los tumores de Klatskin, ¿se acuerdan? Los tumores de la vía biliar, que van a tomar el mismo nombre, Klatskin 1, 2, 3, A, 3B, exactamente lo mismo que la clasificación que les estoy mostrando. Entonces, si aprenden esta, el cantito van a aprender la otra. ¿Cuál es el tratamiento? Que si el de la vesícula ya es una porquería, el de la vía biliar es peor, porque a veces ya no hay mucho que hacer. Entonces, la resecabilidad va a depender si hay o no hay metástasis, ¿no? Va a depender también del estado general del paciente. No es lo mismo operar a alguien que tenga, no sé, 30, 40 años, que operar a un abuelito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos tumores periampulares, tumores de las vías biliares, lo que se hace es una cirugía muy famosa que se llama cirugía de Whipple, que tiene que ver con una duodenopancreatectomía, asociado a veces a una gastrectomía distal, o sea, una antrectomía, asociado a sacar, pues, como dice acá, la cabeza del páncreas, parte del duodeno, o incluso, como han visto ustedes, sacar pedazos de vía biliar, ¿no? Entonces, esa cirugía se llama cirugía de Whipple, que de por sí es una cirugía, digamos, dentro de los cirujanos que nos dedicamos al abdomen, probablemente esa sea una de las cirugías que siempre soñamos hacer, porque es una cirugía que requiere mucha habilidad y pues tiene de todo, ¿no? Sacas muchas cosas, haces anastomosis, entonces es como que a un corredor de auto le den un Ferrari, ¿no? Para que, no sé, ahí te explayas, ¿no? Igualito. Entonces, para nosotros es bonita la cirugía, pero para el paciente es una cirugía grande y muy agresiva. Entonces, no todas las personas tienen la opción o la indicación de hacer esta cirugía de Whipple. A un jovencito
ya hasta de mi edad, que ya más o menos todavía ya estoy ya volteando ya la mitad del siglo, pero todavía como que se puede hacer. Pero un abuelito, 70, 80 años, hacer una cirugía así grande, como que ya no tiene indicación. Y lo que hace, pues igual que en los otros casos, solamente es la calidad de vida, porque ya está todo aumentado, está todo tomado. Después de eso, lo único que se hace, si es que no es resecable, porque hasta acá podría ser resecable, si no es resecable, pues se pueden hacer tratamientos de calidad de vida. ¿Cuáles son? Por ejemplo, lo que hacen los gastroenterólogos, ¿no? A través de la endoscopía hacen una exploración, hacen una papilotomía, todo igualito, pero como el problema no son cálculos, sino son tumores que están en la pared misma, que están comenzando a comprimir, lo que hacen es meter una especie de tubos, que son normalmente metálicos, que son autoexpandibles, se meten, disparan, y el tubito, lo que está así como un delgadito, se estira y abre, ¿no? Eso se llaman stents de vía biliar, ¿no? Entonces, a veces los stents ayudan a que la bilis siga pasando y el paciente pues no tenga ictericia y colangitis y dolor y todo eso, ¿no? Pero esos son tratamientos pasajeros, porque a veces se ha probado que incluso hay stents metálicos, hay stents plásticos, stents así que brutalmente fuertes, sin embargo el tumor que va creciendo los va doblando, los va aprisionando. Entonces hay un momento que ni siquiera el stent ya sirve y ahí funciona lo otro, que es la CPPH que les decía hace un rato, que es básicamente para drenar la vía biliar, que esto es el famoso drenaje de la vía biliar por vía percutánea, que los radiólogos intervencionistas llaman con la angiografía transparente hepática más drenaje, ¿no?, de la vía biliar percutánea, ¿no?, que lo que hacen, como les decía, es identificar una vía biliar, meterle ahí una sondita y dejar que la bilis comience a salir. Pero se dan cuenta que estos dos solamente son para calidad de vida, son sintomáticos nada más, que tienen un tiempo de acción y después de eso probablemente fracasen igual. Entonces, si se dan cuenta, hay más patologías todavía, pero básicamente esas son las más importantes respecto a vesícula y vía biliar. Al inicio, la moraleja del asunto es de que es importante en vía biliar, es muy importante que hagamos un diagnóstico adecuado desde un inicio. No sean las personas que se conforman solamente a cálculo y punto, ¿no?, sino pensemos un poquito más allá. Si encontramos alguna lesión sospechosa, mejor pequen por exceso que por defecto. Pídanle marcadores tumorales cuando corresponda, pídanle una resonancia, pídanle recreo, pídanle tomografía como corresponde, ¿no? Pensando en que, como ustedes han visto, desde el simple cálculo, ¿no?, lo que antes la gente decía, no, pero solo tengo un calculito, ¿cuál es el problema? Y a mi abuelita le han sacado 40 cálculos, en cambio el mío es uno no más. Ese uno puede generar cosas tan graves como pancreatitis, como colangitis, como también puede generar cáncer, que lamentablemente, como les he dicho al inicio, pues el cáncer de vesícula, de vía biliar, de estos órganos, páncreas, cabeza de páncreas, lamentablemente son difíciles de diagnosticar, y cuando se diagnostican es porque ya están muy avanzados y no hay mucho que hacer. O sea, sacar el páncreas, así a todo el páncreas a un paciente, sí se puede hacer, pero le estás generando otros problemas, porque el páncreas tiene, pues, por ejemplo, una función no solamente exógena, sino también endógena, ¿no es cierto? Producir glucagón, producir insulina. Imagínate a un paciente que lo condenas a tener que crónicamente inyectarle apoyo de glucagón, apoyo de insulina, apoyo de estas, ¿no?, una diabetes así eterna, digamos, ¿no?, de difícil manejo, y etcétera, etcétera. Y muchas veces al inicio, con solamente pensar, ser un poquito mal pensados, hacer lo que corresponde, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo, si está algo que no esté claro en todo lo que es patología de vesícula y vía biliar. ¿Todo? Listo. Nos vemos entonces el día martes. O lunes, perdón. No, porque el único comienza a crecer más y se le genera más. En cambio, los pólipos pequeñitos, por lo general, el 80% son pólipos de colesterol. Entonces son calculitos que se están formando en la. Entonces no es de que los pólipos múltiples no puedan ser cáncer, sí puedan ser cáncer, pero ese único que comienza a crecer y no forma el cálculo propiamente dicho, está más relacionado con el cáncer.
Nos vemos entonces.